años de crecimiento y de éxito. Nos enorgullece lo que hacemos y trabajamos fortalecidos a pesar de las dificultades. Invitamos al presidente del IPSE, el señor Vicente Rojo, para que él les hable un poco de ese espíritu empresarial. Buenas noches. Un saludo a nuestro gobernador, Luis Costa, el presidente del país con respecto, Julio Marín, a Julio Roda, presidente del Estado, a Javier Cruz, presidente de la Asociación de Empresarios Privados, y por supuesto a nuestro anfitrión Ramiro Gómez, presidente de CLANE. Estimadas autoridades presentes, representantes de los países amigos, señores empresarios, invitados especiales, amigos de la prensa, distinguidas damas y caballeros, que nos honren con su presencia en la inauguración del 36º Salón del Exportador, que conjuntamente se organiza el IPSE y la Cámara de Exportadores de Santa Cruz. Reciban todos ustedes nuestro más cordial bienvenida a este recinto especializado que aglutina lo mejor de la oferta exportable del país. Esta nueva edición de la Feria Internacional de Santa Cruz es el marco en que renovamos la esperanza de un futuro mejor, pese a todas las adversidades que enfrentamos, inmanejables en algunos casos como son los desórdenes climáticos e imprevisibles también como resultan ciertas políticas que afectan a la exportación. A pesar de ello, contra viento y marea, seguimos adelante y debemos estar seguros que, pese a que nuestro ritmo de crecimiento no pudo haber aminorado, seguimos avanzando y continuaremos como líderes del desarrollo económico y social del país. Las evidencias del progreso empresarial que se muestran en los stands de la Expo-Cruz y muy particularmente en este recinto especializado donde está lo mejor de la exportación del país, viene a ver la constatación empírica, crítica y objetiva de la tenacidad de nuestros empresarios para salir adelante, reitero, pese a todas las vicisitudes que debemos enfrentar, aunque no por eso dejamos de invertir, arriesgar y generar el empleo para quienes viven y aman este crisol de la bolivianidad.